Uno de los clubes más grandes de Europa terminó engañando a sus propios accionistas para ocultar que sus finanzas estaban al borde del colapso. Pero lo sorprendente es que todo comenzó con una decisión que, en su momento, parecía destinada a llevar a la Juventus a la cima del fútbol europeo. Entonces, ¿cómo una decisión que prometía cambiar la historia de la Juve terminó convirtiéndose en el principio de su caída? Para entender cómo la Juventus llegó a ese punto crítico, volvamos a 2018. A una decisión que parecía destinada a cambiar la historia del club. Andrea Agnelli, presidente de la Juve, ya había conquistado Italia y dominaba con superioridad la Serie A, pero seguía golpeándose una y otra vez contra la misma pared, la Champions. En abril de ese año creyó encontrar la respuesta. Después de ver a Cristiano eliminar a su club con una chilena histórica, decidió ficharlo por 117 millones de euros. Sin duda un fichaje revolucionario, aunque no todos compartían el mismo entusiasmo. Beppe Marotta, el director deportivo que había reconstruido al club tras el descenso a la Serie B en 2006, le advirtió que aquella operación dispararía los salarios y pondría en riesgo las finanzas del club. Pero Agnelli siguió adelante con el plan. Meses después, Marotta terminó abandonando la Juve. En ese momento parecía una diferencia de criterios, pero si Marotta estaba en lo cierto, la Juventus acababa de asumir un riesgo mucho mayor del que cualquiera habría imaginado. Marotta no cuestionaba el talento del luso, lo que le preocupaba era el precio de construir un proyecto alrededor de una inversión como la de Cristiano. Durante los años siguientes, Ronaldo respondió en la cancha, marcó 101 goles en 134 partidos y ayudó al club a conquistar 2 Scudettos, pero la Champions, el objetivo por el que habían apostado, nunca llegó. Y mientras la orejona seguía sin aparecer, el coste de sostener ese proyecto aumentaba considerablemente. Según Deloitte, empresa de servicios financieros, el porcentaje de los ingresos destinados solo a salarios pasó del 66% en 2018 al 84% en 2022. Swiss Ramble incluso dice que rozó el 92%, cuando lo saludable es mantenerse bajo el 70%. La Juve ya no solo necesitaba ganar partidos, ahora tenía que generar más que cada temporada anterior solo para sostener lo que habían construido. Pero el problema de depender de un modelo así es que un solo mal año basta para echar todo abajo, y ese mal año estaba a punto de llegar. Entre marzo y junio de 2020, esa posibilidad terminó ocurriendo. La Serie A se detuvo por completo debido al COVID. No hubo ingresos ni público en los estadios, mientras que la televisión exigía devoluciones de dinero ya cobrado. Un modelo que necesitaba crecer sin parar, de repente se quedó sin aire. Fabio Paratici, que había sustituido a Marotta, heredó un problema casi imposible. El dinero ya no alcanzaba, pero el balance todavía tenía que cuadrar. Fue entonces cuando la Juve empezó a recurrir a una herramienta que en el papel era completamente legal: la plusvalía. En simple, es un recurso que permite registrar un beneficio por la venta de un jugador. El problema viene cuando el precio se decide primero y el futbolista se elige después. Con el tiempo, se sabría que ese mecanismo no eran operaciones aisladas. Según la Federación Italiana, la Juventus primero calculaba cuánta ganancia necesitaba mostrar en el balance y solo después buscaba qué futbolista podía utilizar para conseguir esa cifra. En uno de los documentos internos ni siquiera aparecía el nombre de algún jugador tentativo, solo una letra: X. Uno de los ejemplos que más resonaron fue el intercambio entre Miralem Pjanic y Artur Melo con el Barcelona en el verano de 2020. La operación se cerró por 60 millones de euros por Pjanic y 72 millones por Artur. Apenas circuló dinero real entre ambos clubes, pero ambos pudieron registrar importantes beneficios. Durante un tiempo el plan parecía funcionar, pero lo que la Juventus no esperaba era que, al intentar arreglar sus números, estaban dejando un rastro que luego se les volvería en contra. Ese rastro no apareció en un balance, apareció en los mensajes privados de los dirigentes del club. En una llamada interceptada por la Fiscalía de Turín, Fabio Paratici comentaba con un directivo de otro club que, si la operación salía adelante, habría beneficio para todos. Pero la soltura con la que hablaban de esas operaciones fue uno de los factores que alertó a los investigadores. Además, el propio Massimiliano Allegri se quejaba en privado de que algunos fichajes ya no eran netamente deportivos, sino que respondían a la urgencia de cuadrar los números. En otra grabación, un ejecutivo del club admitía que había noches en las que llegaba a su casa, sin poder dejar de pensar en lo que estaban haciendo. Mientras afuera el club vendía la idea de un proyecto para volver a dominar Europa, hacia adentro ni los propios dirigentes creían que eso fuera sostenible. Pero lo que todavía no sabían era que todas esas conversaciones terminarían convirtiéndose en mucho más que simples conversaciones. Antes de que todo terminara estallando públicamente, Agnelli intentó encontrar una última salida.
En abril de 2021 lideró el proyecto de la Superliga Europea, una competición cerrada que garantizaba ingresos permanentes sin depender de los resultados deportivos. En muchos sentidos, se veía como la solución ideal para un proyecto que estaba obligado a crecer temporada tras temporada, solo para mantenerse en pie. Pero el proyecto se derrumbó en apenas 48 horas. Los clubes ingleses rechazaron la iniciativa. Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, y hasta entonces una de las personas más cercanas a Agnelli, rompió públicamente con Agnelli y el último intento por enderezar el barco terminó dejando al desnudo una realidad. Ya no quedaba margen de maniobra. Meses después, la Fiscalía de Turín puso en marcha la investigación Prisma para reconstruir cómo la Juventus había conseguido sostener sus cuentas durante todo ese tiempo. La Guardia di Finanza allanó las oficinas del club en Turín y Milán, buscando documentos, contratos y pistas clave. Entre las pruebas apareció un correo enviado por Agnelli a su equipo directivo en febrero de 2020, en el que pedía, con estas palabras, contener las pérdidas mediante acciones correctivas. La pregunta ya no era si la Juve conseguiría superar la crisis, sino cuánto iba a costarles haber tomado ese camino. El golpe definitivo llegó el 20 de enero de 2023. La Corte Federal de Apelación italiana sancionó a la Juventus con 15 puntos de penalización e inhabilitaciones de hasta 30 meses para Fabio Paratici y 24 para Andrea Agnelli. Pero ni siquiera esa sentencia dio fin al caso. Meses después, la sanción deportiva fue reducida a 10 puntos luego de un nuevo acuerdo. Mientras tanto, la causa judicial siguió su curso hasta septiembre de 2025, cuando Agnelli, Nedved y Paratici aceptaron un acuerdo con la fiscalía que fijó penas de entre 1 y 2 años de prisión, todas suspendidas. Agnelli explicó que tras casi 4 años de proceso, prefería poner fin a esa etapa. Las sanciones terminaron modificándose, pero hubo una consecuencia irreversible. Los 3 directivos nunca volvieron a dirigir el club. El proyecto que había nacido para convertir a la Juve en la gran potencia del fútbol europeo terminó de una forma totalmente diferente a la prevista, alejando para siempre a quienes lo habían construido. Hoy la Juve sigue compitiendo en lo alto, siendo uno de los clubes más grandes de Europa y sigue contando con el respaldo financiero de Exor, el holding de la familia Agnelli, pero lo de las plusvalías no derivó solo en un castigo en la tabla, sino una lección más profunda. No solo maquillaron los balances del club, también proyectaron una imagen financiera hacia sus inversores que jamás reflejó la realidad. La Juventus no cayó por plusvalías mal contabilizadas, cayó porque, decisión tras decisión, construyó un modelo que solo se sostenía si los ingresos seguían creciendo para siempre. Pero cuando el mundo se detuvo en 2020, ese modelo se quedó sin alternativas. Y cuando una organización necesita que todo salga perfecto para no quebrar, deja de preguntarse qué es lo correcto y pasa a preguntarse qué hace falta para sobrevivir. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Juventus terminó cruzando una línea inevitable para sobrevivir? ¿O había otra forma de competir sin poner en riesgo al club? Te leo en los comentarios. Y si te interesan los documentales donde seguimos el dinero para entender quién mueve realmente el fútbol, suscríbete. Porque aquí no analizamos partidos, analizamos el dinero y el poder que los mueve.